Bueno, hola a todos. En este video vamos a ver una versión más completa de qué es el producto punto y qué significa geométricamente. Voy a tratar de ser muy breve, entonces quizá vaya un poco rápido. Básicamente, bueno, lo que tenemos aquí es qué es el producto punto y lo tenemos definido a partir de dos vectores en 3 dimensiones. Sin embargo, es importante mencionar que esta operación se vale eh, para los vectores que viven en 2, en 3, en 4, en n dimensiones. En particular, lo estamos trabajando ahorita para 3 dimensiones. Podemos hacerlo para 3, 4, 5, 1000, las dimensiones que sean. Esta es una operación muy importante entre vectores. Entonces, aquí tenemos al vector A, que es AX, AY y AZ. Y aquí tenemos al vector B, que es BX, BY y BZ. Y la operación de producto punto de coordenadas, como conocemos a estas coordenadas rectangulares, se define de la siguiente manera, como la suma desde i igual a 1 hasta n del producto de la entrada iésima de A con B. Es decir, si yo tengo a estos vectores que viven en 3 dimensiones, simplemente va a ser la suma del producto de AX con BX, en donde AX es la entrada de este vector con la entrada de este otro vector, X con X. Y esa me va a dar esta entrada. Después AY con BY los multiplicamos y son los que tenemos aquí. Y después AZ con BZ y son los que tenemos aquí. Así es como se define esta operación. Algo muy importante de esta operación, a diferencia del producto cruz que veremos más adelante, es que el resultado es un escalar. Eso es muy sorprendente porque trabajamos con vectores. Esto es un vector y el resultado ya no es un vector, sino que es una cantidad escalar, es un numerito, como los que conocíamos antes. Entonces, eso es algo muy importante. Así es como se define. Y tiene algunas propiedades importantes. Aquí están algunas de ellas. Son 5. La primera parece muy obvio, pero cuando veamos el producto cruz, veremos que esto no se vale, por ejemplo, con esa operación. Hay operaciones en las que no se vale estas propiedades que tenemos. Esta frase tan conocida de el orden de los factores no altera el producto, eso se vale solo con números. Con vectores la cosa ya cambia. Entonces aquí tenemos que son A producto punto B es lo mismo que B producto punto A. Esa propiedad la conocemos como la de conmutatividad. Después vemos que abre la suma. A punto, paréntesis, B más C es lo mismo que A punto B más A punto C. Después vemos cómo opera con un escalar. Bueno, esta se llama conmutatividad. Es una N, es conmutativo, el producto punto es conmutativo, es distributivo, distribuye la suma, distribuye. Esto es con una multiplicación por un escalar, que es lo que le hace. C, paréntesis, A punto B, es lo mismo que C por A, paréntesis, punto B. Es decir, que este escalar solamente va a operar sobre un vector, no sobre ambos. Opera solo sobre un vector. Y dos propiedades muy importantes que son muy interesantes geométricamente porque definen una norma en el espacio. A punto A es mayor que 0 si A es distinto de 0. Esto es muy importante. En el espacio como lo conocemos, tenemos esta propiedad. A punto A es mayor que 0. Es muy interesante porque esto, por ejemplo, en teorías como la de la relatividad, esto ya no necesariamente es cierto. La distancia, la longitud de un vector no necesariamente es positiva. Entonces, bueno, esa es una cosa muy interesante. Y tenemos también que A punto A es igual a 0 si A es igual a 0. Entonces, bueno, son las propiedades que cumple este producto punto. A partir de estas propiedades y de la definición de producto punto, también vamos a definir lo que es una norma, lo que es una magnitud, la distancia, cuánto mide. Si yo le pongo una regla a este vector y lo mido, ¿cuánto mide? Eso es la magnitud, que también se conoce como norma. La norma de un vector o la magnitud de un vector es lo mismo y se define como la magnitud, que son estas líneas verticales que están aquí. En algunos libros los ponen como con doble línea vertical, depende del libro, en algunos como solo una, justo para que no se confunda con el módulo. Entonces, bueno, con el valor absoluto, perdón. Entonces, pues aquí nada más los vamos a trabajar con una sola línea. La norma, la magnitud al cuadrado de un vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. Entonces, esto nos ayuda a definir cuál es la magnitud de un vector. Si tenemos que es un vector en 2 dimensiones, AX con AY, entonces la magnitud al cuadrado será simplemente
ax al cuadrado más ay al cuadrado. Y si está en 3 dimensiones, pues entonces será ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Si estuviera en n dimensiones, pues habría que hacer la suma de cada elemento al cuadrado. Y pues ya sabemos que de aquí podemos despejar y obtener que la norma de a pues sería igual a la raíz de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Lo mismo abajo y con las dimensiones que sean. Entonces, esto es lo que nos da la noción de distancia en el espacio en el que trabajamos. Ahora, ¿qué significa geométricamente? Tenemos aquí un plano, XY, y dibujé dos vectorcitos, los que sea, vector V y vector U. Son los dos vectores con los que voy a trabajar. Entonces, de aquí me paso para acá, me olvido como de X, me olvido como de Y, y me centro solamente en los vectores. Entonces, lo que hago es trasladarlo y roto este un poquito para que esté horizontal, y el vector U también como que lo roto un poquito para que sea. Son los mismos vectores. Entonces, nada más me centro en esto, y es exactamente lo mismo que esto. Ya no me importa X y Y. Ahora, este vector que yo tengo aquí, este es el vector U, este es el vector V, y me voy a fijar en este ángulo, en el ángulo que forman los dos vectores, es decir, este ángulo. No es el ángulo con el eje X, no es el ángulo de V con X, no es el ángulo de U con X, es el ángulo que se forma entre los vectores. Por eso le pongo aquí en chiquito el ángulo UV, teta UV. Ese es el ángulo. Si yo observo y trazo aquí esta línea vertical punteada, esto se forma un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Esto sería la hipotenusa. Para este ángulo, este sería el cateto opuesto, y este sería este que tenemos acá, sería el cateto adyacente. Entonces, entre ellos tenemos una relación importante que la manejamos desde trigonometría, y es la siguiente. Sabemos que el coseno de teta, si teta es esta, sabemos que ese coseno, bueno, esto no quería borrarlo, es teta UV. El coseno de un ángulo, el coseno de teta en este caso, es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, si despejamos al cateto adyacente, es igual a la hipotenusa. Aquí está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y tenemos que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Pero aquí la hipotenusa tiene un nombre. Si este es el vector U, de aquí hasta acá, entonces esa es la magnitud de U. Entonces, esa es la que tenemos aquí. Esa es la hipotenusa, la magnitud de U. Y el coseno del ángulo, pues, es teta UV. ¿Ok? De manera que, bueno, eso lo tenemos aquí abajito. Tenemos entonces que si el producto punto lo definimos así, U.V igual en coordenadas polares, digámoslo así, el producto punto de U con V es igual a la norma de U norma de V por el coseno del ángulo entre los dos vectores. En realidad también lo podemos poner así. La norma de V por la proyección de V. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo estoy viendo básicamente a la sombra de este vector, todo este vector, al vector U, estoy viendo su sombra con este vector. Y este vectorcito chiquito, a este le llamamos proyección. Esta es la proyección de U sobre V. Estamos viendo la sombra como si se supongan que esto es un ojo, entonces lo estoy viendo hacia acá. Entonces yo estoy viendo como la sombra de este vector, estoy viendo su sombra sobre el vector V, por eso le llamamos proyección de U sobre V. Yo también podría intentar ver la proyección de V sobre U, pero bueno, ahí sería la contraria. Aquí es la proyección de U sobre V. Estoy viendo cuánto mide el vector U sobre el vector V, y solo a partir de trigonometría. Toda esta longitud que yo tengo aquí, esta longitud, esa es la magnitud de U por el coseno de teta V del ángulo que forman entre los vectores. Entonces, dada esta definición en coordenadas polares, yo puedo tener que U.V es igual a la norma de U por la proyección de U sobre V, en donde la proyección, aquí lo tengo, en donde la proyección de UV es igual a la norma de U por el coseno de teta V. Entonces, esto es una cosa muy, muy interesante en donde se definen las proyecciones. La proyección de U sobre V es igual al producto punto de U con V dividido entre la norma de V. Esa es la proyección. Otra vez, ¿qué quiere decir la proyección? Que si tengo dos vectorcitos, digamos, esto es V y esto es U.
Entonces, yo quiero ver cuánto mide la sombra, voy a ponerlo con otro color, cuánto mide la sombra de U sobre V. Entonces, esta es la que llamamos proyección de U sobre V. Y se calcula de esta manera. El producto punto de U con V dividido entre la norma de V. Ahora, si yo quiero hacer la proyección de V sobre U, pues entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, solamente cambiando la norma, la parte de abajo. La norma, en lugar de la norma de V, entonces voy a poner a la norma de U. Así es como se calculan las proyecciones. Geométricamente, eso es lo que quiere decir el producto punto. Esto se vale solo para dos dimensiones, cuando estamos con X y Y. Si es en tres dimensiones, pues esto ya es un poco más difícil hablar de un solo ángulo con dos vectores que están en tres dimensiones. Eso ya es un poquito más complicado. Pero geométricamente, esto con esta figurita es con lo que explicamos qué significa el producto punto. Es la proyección de un vector sobre el otro. ¿Cuánto mide un vector sobre otro vector? Geométricamente. Tenemos una conclusión también bastante importante. Recordemos la definición de producto punto cuando lo tenemos en coordenadas polares. A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de AB, el ángulo que se forma entre los vectores. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo A punto B será igual a 0? Bueno, si veamos que necesitaríamos algunas cosas. A no puede ser 0, la magnitud de A. Vamos a suponemos que la magnitud de A y la magnitud de B son mayor que 0. Es decir, que son vectores no nulos, son vectores interesantes, ¿no? Que miden cierta cantidad. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿En qué nos debemos de centrar entonces? Necesitamos estudiar al coseno del ángulo. ¿Cuándo se va a valer que A.B es igual a 0 si A, la magnitud de A y la magnitud de B son 0? Pues necesitamos que el coseno de A y B sea 0. Para que 0, por lo que sea, pues nos va a dar 0. Entonces, ¿cuándo ocurre que el coseno de algo, de un ángulo, es igual a 0? Eso ocurre cuando ese ángulo es 90 grados o pi medio si estamos trabajando con radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que A punto B es igual a 0 si y solo si, una flechita para allá y otra flechita para acá significan sí y solo si, A punto B es igual a 0 si y solo si, ambos vectores son perpendiculares. Esa es una conclusión muy importante del producto punto. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? A punto B es igual a 0 si nuestros ángulos forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Aquí tenemos el ángulo recto, A punto B es igual a 0 si el ángulo es de 90 grados. Entonces, esa es una conclusión muy importante estudiando al producto punto desde un punto de vista geométrico.